En Francia, el Partido Socialista que dio ayer un respiro al gobierno de Sébastien Lecornu al anunciar que votará en contra de la moción de censura promovida por la extrema derecha y la izquierda radical, aplaudió la decisión del premier de suspender temporalmente la reforma a las pensiones hasta el 2027 cuando se lleven a cabo elecciones presidenciales. Y por el contrario, la extrema derecha insistió en su rechazo y pidió elecciones anticipadas. Conectamos hasta París con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, muy buena tarde. ¿Cómo han reaccionado por una parte los socialistas y por otra la oposición que mañana votará, ya decíamos, una moción de censura contra el premier francés? Muy buenas tardes. Pues los socialistas, ustedes saben muy bien que están contentos de finalmente haber oído esas palabras mágicas de boca de Sébastien Lecornu cuando pronunció esa palabra suspensión de la reforma pensional. Ahora los socialistas hoy han tenido sobre todo que defenderse de las acusaciones de haberse vendido. De alguna manera, Bruno Retailleau, quien es hoy el líder del Partido Conservador, los republicanos, que hasta hace unos pocos días era ministro del Interior, simplemente dijo, finalmente el gobierno queda en manos de los socialistas a pesar de que no formen parte del gobierno. Por ahora es Olivier Faure, el presidente del Partido Socialista, quien se ha defendido de todo esto, ha defendido a su partido de ser un vendido. Simplemente dijo, nosotros fuimos muy abiertos, diciendo exactamente lo que pediríamos para evitar finalmente que hubiera una censura de este gobierno. Y ahora lo que están preocupados es que finalmente todos los socialistas pues se cumplan con esta línea que se han fijado, es decir, votar no a la censura. De los 66 escaños habría cerca de unos 10 que quizás podrían tomar la decisión de votar a favor de esa censura. Y al mismo tiempo también, como lo escuchábamos hace poco, pues es también la extrema derecha la que ha, por supuesto, pues lanzado en ristre en contra de los socialistas, porque son los que con esto pues permiten que no haya elecciones legislativas anticipadas, que no haya quizás esa moción de censura o en todo caso que sea aprobada. Y finalmente para la extrema derecha y para Agrupación Nacional y su líder Marine Le Pen pues era la excusa o el pretexto perfecto. Todo esto a sabiendas de que para la extrema derecha pues esas elecciones legislativas que han querido ir presionando para que se realicen en realidad es porque ellos saben muy bien que tendrían excelentes resultados según los sondeos. Ahora, también ha habido reacciones por parte de los sindicatos de trabajadores que finalmente son pues de los principales digamos interesados en lo que ocurra con esta reforma pensional. La CFDT, que es el principal sindicato del país, pues su presidenta Marie-Lise Léon dijo que esto era una victoria, que hay más de 700.000 personas que van a beneficiarse, personas que están muy cerca de la jubilación, mientras que la CGT, aunque le pareció una buena opción, no fue tan entusiasta porque dijo simplemente esto no hace más que aplazar un problema, sabiendo de que por algunos meses esta reforma será aplazada precisamente hasta que haya nuevas elecciones presidenciales. En todo caso, como se tiene ya presupuestado, justamente este jueves se dará el voto de las dos mociones de censura que fueron depositadas en la Asamblea a comienzos de esta semana y ya se deberían tener resultados a comienzos ya de la tarde aquí en París este jueves. Bien, Natalia, y uno de los grandes anuncios de Sébastien Lecornu fue la suspensión de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, ya decíamos hasta 2027, cuando se celebran elecciones. ¿Cómo se llegó a esta decisión? Hablábamos de una reforma que le costó mucho al gobierno de Macron, pero que era una condición indispensable para lograr el apoyo de los socialistas. Así es, pues fue en realidad un gran sacrificio, por decirlo así, pero en realidad es que no le quedaba otra opción a Emmanuel Macron ni a su gobierno sino ceder en ese punto. Ha sido en realidad una decisión dolorosa para muchos macronistas que decían pues es prácticamente como si estuviéramos rechazando nuestro propio legado porque esa reforma de las pensiones se había convertido en el tótem, en el emblema del macronismo y están diciendo estamos rechazando lo que le queríamos dejar al país. Pero entienden muy bien muchos de ellos que no quedaba otra opción en todo caso para poder mantenerse en el gobierno. Y ha habido también toda una cantidad de cambios en posiciones, incluso del mismo Lecornu, que hace 3 semanas cuando hacía sus pinitos como primer ministro había dicho en una entrevista
que él no en ningún momento aplazaría esa reforma. Vimos ayer cómo cambió, por supuesto, completamente de posición, pero también se debe a todo lo que él ha hablado con Emmanuel Macron y las condiciones que él puso también para su regreso. Lo que pidió Emmanuel Macron es tener más libertad, es algo que el presidente le acordó, libertad también para tomar decisiones, para lograr compromisos, y eso fue en realidad lo que dijo el día de ayer Sébastien Lecornu, que quizás dio uno de los discursos de política general de pronto más sencillos, pero también de manera más sincera y más honesta. Por eso se quiere llegar entonces a estos compromisos a sabiendas de que es la única manera de que Emmanuel Macron se mantenga en el poder hasta el final de su mandato, porque lo cierto es que el presidente de la República, digamos, para él no hay un plan B, no hay algo que hacer después de Sébastien Lecornu. La idea es que así con él, con este primer ministro y este presidente, se termine este mandato. Por supuesto, unas elecciones legislativas anticipadas serían, digamos, letales para el macronismo, para Emmanuel Macron, lo que dejaría al país un legado donde quizás le abriría aún más las puertas a la extrema derecha, y por eso pues para muchos ha sido, dentro del macronismo ha sido doloroso, pero hay que tener en cuenta también que incluso en las filas del macronismo pues las cosas han venido complicándose con un Édouard Philippe, el presidente del partido Horizontes, que forma parte de esa coalición gubernamental, pues que ha venido cada vez más tomando distancia de Emmanuel Macron, citando o llamando incluso a que haya una elección presidencial anticipada después del voto del presupuesto. Así que aquí se trató de alguna manera de evitar lo peor y finalmente que se logre llegar hasta 2027, pero eso todavía está por verse porque el camino va a ser bastante difícil. La vida parlamentaria en Francia cambia. Esta es la primera vez que en realidad desde que fue fundado este régimen en 1958 van a tener que llegar a compromisos, examinar los textos y llegar, por supuesto, a un consenso. Aquí siempre ha habido una mayoría de gobierno y una mayoría en el Parlamento, y eso era lo que le permitía finalmente a quien estaba en el poder de poder dictar siempre las leyes y lo que quería hacer exactamente. Pero desde 2022 hemos visto cómo Emmanuel Macron se ha visto a gatas para poder hacer pasar cada una de sus reformas, cada una de sus leyes. Por eso se utilizaba ese 49.3 casi cada vez que había alguna ley que votar, ese 49.3 que le permite al gobierno decretar una ley sin necesidad de a la aprobación de la Asamblea Nacional, y esto también es lo que ha llevado, por supuesto, a que pues hubiera un rechazo de esa manera de gobernar por decreto. Así que esto también es un cambio en la tradición de cómo se viene ejerciendo también el poder legislativo en Francia.